Disculpen, siempre me olvido de grabar, empiezo. Ahora sí, empezamos de vuelta. Hablábamos del Taipei y que esta es una estructura, que puede ser cualquier otra, que recibe las acciones y que tiene que dar una respuesta. O sea, hay una respuesta estructural ante esa acción, que puede ser una respuesta óptima, puede ser una respuesta buena, una respuesta más o menos, una respuesta mala, una muy mala, donde la muy mala ya ustedes se imaginan lo que significa, colapso. Creo que Bien. sin sincerse, profe. Ay, Dios mío. ¿Dónde compartí? La profesora está durmiendo. Ahora sí. Disculpe. Ahora sí. Bueno. Ahí está el Taipei. Menos mal que me avisaron, si no yo no me doy cuenta. Disculpen, la profesora está con la siesta. Estoy durmiéndome. Entonces, no, mentira, no me estoy durmiendo, pero se me fue. Bueno, hablaba del edificio de Taipei, de las acciones, y que este edificio, o cualquier otro, tiene que tener una respuesta ante esa acción. O sea, acá está el problema, nuestro problema de ingeniería civil. Entonces, calcular el edificio real con todas sus particularidades y con todos sus detalles, realmente sería una tarea tan gigantesca que es imposible. Entonces, manejamos modelos. Lo primero a definir es el modelo dinámico que me va a servir para determinar el comportamiento, para analizar esa estructura, para de alguna manera, voy a decir, predecir su comportamiento, pero o sea, su comportamiento será como nosotros lo digamos. Y cuando digo digamos, es cómo lo habremos diseñado, cómo lo habremos calculado, cómo lo habremos dimensionado. Entonces, ese modelo dinámico me exige, antes que nada, un modelo matemático. ¿A qué se refiere esto? El comportamiento de esa estructura es un fenómeno físico que tiene un cierto comportamiento. Y eso yo lo tengo que modelar matemáticamente. Aquí vamos a llegar a una ecuación del movimiento, por ejemplo. Aquí vamos a ver ecuaciones, que pueden ser ecuaciones diferenciales, más serán ecuaciones diferenciales. Y ese sería el modelo matemático. Ese es ya un problema. Definir el modelo matemático en base a ¿qué? Al modelo dinámico que hemos definido antes. Después vamos a hablar más del modelo dinámico. Y luego, otro problema u otro gran campo a investigar es cómo voy a resolver el modelo matemático. Y aquí ya estoy hablando de procedimientos numéricos, es decir, solución del modelo matemático. Entonces, lo primero es diseñar ese modelo dinámico, que en forma simplificada me tiene que poner en evidencia lo más importante de esa respuesta. Esto implica que debo tener el conocimiento de cómo es la acción sobre esta estructura. ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son los desplazamientos? ¿Cuáles son las condiciones que me hacen que, o sea, tomar las características más importantes que me van a definir o que me van a describir de la mejor manera posible la respuesta esperada? Para eso, luego voy, en base a ese modelo dinámico, entonces, como les dije, vamos a definir las ecuaciones y luego cómo resolver las ecuaciones. Intentaremos en este curso contemplar estos tres aspectos importantes que son lo de la respuesta, que me van a definir la respuesta estructural. Entonces vamos al modelo dinámico. En general tenemos, toda estructura es una estructura continua, todo es tridimensional y todo tiene, digamos, millones y millones de partículas. Pero sacar el movimiento de cada millón de partículas, indudablemente, como les decía, es una tarea impensable. Entonces, tenemos que modelar, hacer un modelo simplificado que me represente de la mejor manera posible su comportamiento real.
Los modelos dinámicos en general podemos clasificarlo así en modelos continuos y en modelos discretos. Entonces, y el modelo discreto puede admitir desde una discretización espacial simple, como por ejemplo, vemos ahí que acá una viga cantilever la puedo describir en forma continua, o sea, como una función de X y del tiempo, o simplemente todo lo supongo que todo el comportamiento me lo describe nada más que una masa concentrada en el extremo, y ese va a ser, digamos, solamente, digamos, la respuesta en el tiempo, me la va a estar dando la respuesta de esa masa. O puedo tener un nivel mayor de sofisticación y digo, no voy a considerar una sola masa, sino, por ejemplo, 3 masas. O sea, 3, fíjense acá, el B1, B2 y B3 son desplazamientos. Entonces, considerando, vamos a hablar en términos generales y conceptuales, el movimiento de 3 puntos de ese medio continuo, voy a describir el comportamiento del continuo completo. En cambio, en el continuo, fíjense que yo tengo acá la función, esta es una función discreta que depende solo del tiempo. Sin embargo, en un modelo continuo depende de la masa, lo vamos a poner como X, y como T, o sea, de la posición y del tiempo. Es una función que admite otra variable, pero de todos modos puedo definir como una función. Entonces, es una primera clasificación. En general, en nuestra materia, vamos a tratar con modelos discretos la mayor parte del tiempo. Vamos a ver si hay tiempo de hacer algún modelo continuo. Bien, los métodos de discretización espacial, por ejemplo, acá cuando yo tengo esta masa, podría ser una torre, lo puedo modelar como una masa continua, o sea, la masa, fíjense, es una función de y, o sea, de la coordenada y, y voy a hacer esta discretización que se denomina una discretización por funciones de forma. Es decir, los sistemas continuos se discretizan con funciones de forma. Entonces, esas funciones son funciones base. La combinación lineal de esas funciones, que son funciones de deformación, me dan la respuesta del medio continuo. Esto podría ser, por ejemplo, también una presa de gravedad, como la que les va a mostrar después el ingeniero. Pero a la misma podría también hacer una discretización más burda, por ejemplo, y concentrar la masa M1, M2, Mn, y considerar entonces un sistema en cadena con masas concentradas. También lo podría hacer, dependiendo de las consideraciones, si es una estructura, por ejemplo, si estoy en un primer paso de un predimensionado, un prediseño, quiero ver el orden de magnitud que voy a tener los desplazamientos, bueno, hago un modelo simplificado. Ahora, cuando ya voy a determinar, digamos, el cálculo definitivo, el cálculo más exacto, entonces ya tengo que usar una modelación más óptima, más correcta, más cercana a la real. Hay casos, por ejemplo, como la estructura que ustedes están viendo acá, que pueden ser la estructura de edificios destinados a una fábrica, o donde tengo unas columnas que son columnas, por ejemplo, metálicas, y puedo considerar, fíjense que esas columnas, en realidad la masa de esas columnas es, no voy a decir insignificante, pero muchísimo menos importante que la masa que supone la losa, por ejemplo, o esta estructura reticulada de acero que constituye la cubierta. En ese caso, puedo describir el comportamiento ante una acción horizontal como es el sismo, que ustedes lo ven en la figurita, modelizando todo esto como que la masa está toda concentrada a una distancia del suelo y, por ejemplo, que la columna sostén la puedo considerar como de masa acá sí despreciable comparada con la otra masa que tiene una cierta rigidez K, y voy a considerar como el movimiento, a considerar el desplazamiento horizontal de esa masa. Entonces, como ven ustedes, ese es el punto que yo voy a estudiar, porque acá se trata de movimiento, ven, viene un movimiento de suelo y la estructura va a responder con desplazamientos. Eso es lo importante, ese desplazamiento va a producir deformaciones y esas deformaciones va a dañar la estructura. Entonces, estamos hablando de movimientos, desplazamiento. Así lo estudiamos y después lo vamos
llevando a tensiones, a fuerzas, etcétera. Pero lo que pasa son desplazamientos. Y ya vamos a ver después qué tipo de desplazamiento para definir la ecuación del movimiento, porque se define en función de esa variable. Entonces, aquí, como modelo, puedo modelarlo como un sistema simple, un oscilador simple, como ustedes lo vieron, de un grado de libertad en algunas de las materias. Entonces, este tipo de estructura lo puedo modelar muy bien con este tipo de modelo. Por ejemplo, puedo tener ahora un sistema o un edificio acá, que esta es su estructura, 2 columnas, acá puede ser una losa. Entonces, ay, no sé por qué se... Ven ustedes allí que puedo también considerar que toda la masa se concentra en esos 2 niveles y voy a considerar el desplazamiento nada más de la masa 1 y de la masa 2. Los pilares los considero también con masa despreciable, pero con una rigidez K1 y K2. Puedo tener este caso donde las vigas que unen, digamos, la concentración de las masas no son tan rígidas y entonces yo digo, no, es importante que considere su giro, el giro de ese nudo. Entonces allí voy a, mejor dicho, la rigidez de la viga está, nada más que es importante, debido a la comparación de las rigideces de la viga y de la columna, hay un giro del nudo donde yo estoy concentrando la masa. Entonces es importante. Este caso no es el mismo que el otro. Entonces aquí el que está modelando, el calculista, dice es importante considerar el giro del nudo. Entonces no me basta solamente el desplazamiento, sino que también voy a considerar el giro en esos nudos. Y aquí ya tengo entonces 1, 2, 3 y 4 movimientos que son importantes, 4 desplazamientos importantes. Entonces tengo 4 grados de libertad. Ese es el sentido del grado de libertad, o sea, la libertad de moverse, tómenlo como eso. Entonces, ¿cuál es importante? Los 2 desplazamientos horizontales, lógico, eso es lo básico, más los giros de los nudos. En el ejemplo de arriba, los grados de libertad son 2. Y en el oscilador simple de la transparencia anterior, el grado de libertad es 1. Y con ese vamos a empezar a definir las ecuaciones. En este ejemplo, por ejemplo, se va a tomar no solamente el giro en el plano, sino también el giro en el, se va a tomar el giro en el plano horizontal. Entonces, fíjense que son importantes porque es una estructura tridimensional que la voy a después, no hay desplazamiento relativo entre los nodos, por lo tanto puedo decir que concentro toda la masa del primer nivel en la masa 1, pero voy a considerar los desplazamientos en la dirección X1 y en la dirección Y1, y a la vez un giro en el plano. Y lo mismo pasa con la masa 2. En general, esto es básicamente lo más apropiado para tomar, ese es un modelo del más simple, pero el más apropiado para estructuras de edificaciones. Es decir, 2 grados de libertad traslacionales y un giro alrededor del eje vertical del edificio. Esto es lo que toma, por ejemplo, el SAP y muchos de los programas cuando hacemos una hipótesis que se denomina de diafragma rígido. Entonces, allí decimos, la losa, ese es un diafragma, es lo suficientemente rígida como para no permitir desplazamientos relativos entre una punta y otra, entre un nudo y otro. Entonces, todos los nodos de ese nivel se mueven con el mismo desplazamiento, tienen la misma magnitud de desplazamiento. Entonces, ahí hay un solo grado de libertad, uno a la derecha, uno, por ejemplo, en dirección este-oeste, otro en dirección norte-sur, y a la vez el giro de la losa respecto de un eje vertical. Entonces, acá yo tengo 6 grados de libertad. Esto es una estructura, una modelación con 6 grados de libertad. Bueno, acá tienen varias modelaciones simples. Por ejemplo, acá Y es un grado de libertad, acá una estructura de un grado de libertad, un grado de libertad también en X, acá 2 grados de libertad porque es importante tanto por la acción, el movimiento
horizontal como también el vertical, porque acá no hay ningún columna, ningún poste, nada que sostenga esta masa, por lo tanto tiene movimiento de traslación horizontal y también de traslación vertical. Y acá, por ejemplo, ven ustedes, hemos modelado esta viga con dos masas y ahí el movimiento importante son verticales, y 1 y 2. Pero también considerar giros en el plano, dependiendo de las condiciones de la estructura. Y bueno, llegamos a estos modelos discretos, que es por modelado por elementos finitos. Fíjense acá, estos son edificios modelados, no me acuerdo si por SAP o por ETAPS, pero bueno, cualquiera de los programas da este tipo de modelación. Entonces, donde representamos las losas, las vigas, las columnas, etc. Y tenemos acá otro edificio modelado completamente en forma discreta, donde ponemos en evidencia las columnas, las vigas, las losas, y es el esqueleto estructural prácticamente del edificio. Y tenemos que, esto es lo que después vamos a calcular. Pero, como ven ustedes, la modelación define, es el primer paso, mejor dicho, para obtener la respuesta del problema que yo estoy tratando. Y aquí, como último, también modelación por elementos finitos de un tanque de agua. Ustedes vieron, el tanque de agua primero de la figurita lo podría representar con 1 grado de libertad. Acá hay más de 3000 grados de libertad en esta modelación hecha por elementos finitos de este tanque. O sea que puedo ir de 1 a estos 3500. Cada nodo de esta malla es 1 grado de libertad. Entonces, ven ustedes el grado de sofisticación que puede tener un modelo. Entonces, los modelos simples pueden ser para prediseños, para ver un grado de magnitud, cómo voy a andar, pero ya cuando voy a los diseños definitivos, y por supuesto dependiendo del tipo de obra, ya tengo que pensar en una modelación más compleja, más exacta. Bueno, terminamos entonces con el tema de modelación y ahora los dejo con el ingeniero Nelson. ¿Qué hacemos con el volumen? Sí, ahí está. Ustedes escuchan, ¿no? Acá está váyanme diciendo, acá está el pizarrón. Entonces el ingeniero va a desarrollar la clase en el pizarrón, así que preparen. No todo. ¿Ah? No todo. ¿No? No. Ah, no, dice. Bueno. La parte final, sí. Ah, bueno, pero por las dudas ya preparen papel y lápiz, como si estuvieran en el aula. Bueno, espera un momentito, vamos a pasar unas fotos. Eso estamos haciendo. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? No, ganas. Con carta. ¿Puedes recibir por Bluetooth? No sé. Tiene Bluetooth. Tiene Bluetooth la tuya. Yo te la paso mejor por Bluetooth. Ay, no sé cómo se hace. A ver. Toma. También tiene un cachorro.